Listo. Eh, bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión. Eh, Escucho un poco de eco, Rox. No sé si... Ah, ah, Ok. Bueno, eh, en en esta sesión vamos a hablar sobre el capítulo 4 del Hombre Unidimensional de Herbert Marcuse, que es el cierre del universo eh, del discurso y se compone de dos subtítulos, que es el lenguaje de la administración total y en busca de la administración total, ¿no? Toca varios puntos que a mí me parecieron muy interesantes. Podríamos empezar por el concepto de la conciencia feliz. No sé si ustedes lo vieron o les llamó la atención, pero fue el primer concepto que anoté dentro de mis notas, ¿no? Que era sobre la ilusión racional, que el sistema, bueno, perdón, la ilusión de que el sistema es racional y que proveerá los bienes necesarios de alguna forma, ¿no? Entonces, justamente lo que comentan es que en esta primera parte del cierre del universo del discurso, es que muchas personas consideran que como que el sistema que existe es racional y al ser racional funcionará, digamos que poco a poco y poco a poco irá solventando estas dificultades que se viven, ¿no? Entonces, por lo cual no es necesario hacer nada, simplemente dejar que el sistema siga funcionando, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto, el de la conciencia feliz. El segundo es el tema de la superestructura que domina la más media, quienes son los mediadores entre los amos y los esclavos, ¿no? Eh, y subrayé esta frase que dice, la comunidad está demasiado satisfecha para preocuparse, ¿no? Y aquí hace una crítica hacia este segmento de la clase media, ¿no? Que ya habíamos escuchado o ya habíamos leído anteriormente de Marcus, la posición que él tenía sobre las clases medias, entendiendo para él que las clases medias son, digamos que la parte de la sociedad que puede realmente hacer un cambio o que puede comenzar este cambio, ya que son los que tienen este conocimiento técnico y las condiciones materiales para empujar este cambio de una mejor manera, ¿no? Entonces, aquí justamente cuestiona esta superestructura que mantienen estas clases al ser los intermediarios entre los amos y los esclavos, ¿no? Digamos que el pues podría ser como el godín de oficina, que no es de planta, que no es de la operación como tal, pero que administra y que al administrar hace esa función de intermediario entre los dueños de las empresas y los más sometidos, que no quiere decir, obviamente, que los intermediarios no sean sometidos, ¿no? Rox. bueno, quería complementar con tu primer punto de sobre la conciencia feliz, que ya mencionaste que es como esta parte donde ya estamos aquí y pues podemos hacer que ciertas cosas funcionen, pero al final digamos que es lo que hay, ¿no? Y es un poquito no pensar fuera de lo que estamos viviendo. Y creo que otro punto también es el tema de lo anoté, la guerra solo azota a los países subdesarrollados y por lo demás reina la paz. Entonces, creo que no solo es el ámbito de ya estamos aquí y pues así nos tocó vivir, sino también la parte en donde somos herméticos ante las situaciones en otros puntos. Y no vayámonos a países, sino incluso en las mismas colonias,
que nos mantenemos en nuestras propias burbujas. Por ejemplo, la otra vez José y yo hablábamos de que probablemente la gente de cierto estatus ya va a ciertos gimnasios, a ciertos restaurantes de la Roma, por ejemplo, o va al gimnasio que es como el del estatus, y eso permite que siga como solo estando o recibiendo los mensajes que están dentro de esa burbuja, y a veces el exponernos nosotros también a otro tipo de actividades que no necesariamente son parte de donde nosotros vivimos o lo que acostumbra la gente de nuestra clase, nos permite ver que hay otras vidas y otras preocupaciones que son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Y que pero que también son válidas. Justo ahí yo, si me permites, Rox, contar una anécdota que contaba, que me contó Rox. Más que contar, bueno, sí, contar la anécdota de un conocido que tenía cuando ella era chica y que este conocido era, digamos que de izquierdas, ¿no? Sin embargo, digamos que su entorno no lo era o no lo es. Entonces, como niña, percibía esta persona de izquierda como alguien, pues probablemente loco, ¿no? Alguien o sea, que no se entiende por qué piensa lo que piensa o por qué dice lo que dice, porque va en contra de la razón que tiene esta burbuja o este segmento de la sociedad. Y entonces es difícil precisamente salir de esta burbuja y entenderlo el racional de los, pues sí, de las otras burbujas de las otras partes de la sociedad, ¿no? Lu, tú. Hola, ¿sí me escuchó? Sí, Ah, ok. Pues yo también igual como una anécdota respecto a lo que comentó Rox, justo un amigo ayer me platicaba que bueno, las pláticas nuevas que me están llegando de aquí de la Ciudad de México, pues para mí es todo un cambio y puedo comparar la vida pues del pueblo, así total provinciana a la ciudad, ¿no? Pero pues me decía mi amigo que pues él fue ahí como vendedor, como mesero. Entonces un gringo pues simplemente dijo, this is la Roma, ¿no? Así como que tienes que hablar inglés para, para poder estar aquí. Entonces, ¿cómo es ese despojo total de lugares? Y sobre todo ahora también lo mencionó en este capítulo sobre el lenguaje, ¿no? O sea, cómo hay una limitación con este aspecto del lenguaje y no solo con el significado de las cosas, sino pues también de ya una lengua, ¿no? Entonces, pues sí está bastante interesante todo lo que viene. Pero bueno, gracias. sí, justo sobre lo que comentas, yo subrayaba una pequeña parte del inicio, donde dice, que habla justamente de la familiaridad y de la familiaridad del lenguaje o de la familiaridad que se crea a través del lenguaje para distorsionar esta percepción de la realidad, ¿no? Lo voy a leer y lo comentamos, que es la misma familiaridad establece mediante el lenguaje personalizado que juega un papel considerable en la comunicación avanzada. Es tu representante en el Congreso, tu carrera, tu supermercado favorito, tu periódico. Es traído especialmente para ti y te invita, etcétera. De este modo, las cosas y funciones generales superimpuestas y generalizadas son presentadas como especialmente para ti. O sea, que este sistema, ¿no? Es para ti, está hecho para ti. Como
y tiene cierto racional, entonces, ¿cómo es que lo podrías rechazar, no? Eh, y continúa, dice, que los individuos a los que se les habla de esta manera, lo crean o no, carece de importancia. Su éxito indica que promueve la autoidentificación de estos individuos con las funciones que ellos y los demás representan. Y esto es muy importante porque creo que lo que menciona Marcus es un poco el, ah, el efecto que tienen estos anuncios, que uno podría ver un anuncio y decir, ay, qué tonto anuncio, yo no voy a comprar esto por este anuncio, ¿no? Pero el constante golpeteo del anuncio y el constante golpeteo de la singularidad o del mensaje, tal vez incluso no es tan evidente como podría ser, o sea, no vas a salir inmediatamente a comprar el producto, sin embargo, se queda en tu mente y al entender que es para ti y poco a poco va generando mella en tu subconsciente y al final vas pensando que esas cosas son para ti, ¿no? O que esas cosas representan parte del éxito tal vez o de algo con lo que te puedes identificar y se va creando este sentido de identidad, independientemente de si lo crees en ese momento o no lo crees, ¿no? O sea, dice, no es importante si te identificas en ese momento o no, ¿no? Lo importante es la estructura de identificación. Pau. Sí, justo también medio, más o menos por ahí, yo leí que decía, porque este lenguaje es al mismo tiempo intimidante y, bueno, intimidación y glorificación. Y me llegó mucho, o sea, yo estudio marketing, entonces siento que aplica mucho estas cosas, pero justo hay como una forma de como, o sea, como comunicar los productos o los servicios que es muy buena, que es dando miedo y como, o sea, como los seguros, por ejemplo, o sea, los seguros siempre que pasan como anuncios en la tele o mensajes en espectaculares, como que es un mensaje muy intimidante, pero al mismo tiempo como de, ah, con nosotros no te preocupes. Entonces, siento que, y justo es una de las mejores maneras para promocionar un producto y que te compren, porque es como de, ah, qué miedo, pero, ah, lo quiero y lo necesito. Y no sé, o sea, siento que está como muy volteado todo eso. Y al final es feo que sirva, o sea, como que da miedo que puedan jugar así con tu mente. Totalmente. Y aparte, o sea, aquí lo que presenta es este sistema de manipulación que, y de manipulación y sometimiento, ¿no? Porque justamente es muy difícil salirte de eso, o sea, o sea, es un sistema que emite estos mensajes constantemente y entonces, ¿cómo eres? Esto muestra la dificultad o por qué se da esta dificultad de pensar en algo diferente, de pensar en posibilidades, pues sí, que no sean el preservar este sistema neoliberal, ¿no? O capitalista, si quieren. Bueno, después de eso, eh, yo subrayé las proposiciones. Ajá, justo lo que acabas de mencionar, Pau. Las proposiciones toman la forma sugestivas, órdenes, son evocadas antes, son evocaciones antes que demostrativas. Y bueno, yo subrayaba justamente el poder de la forma. Y hay una parte en la que menciona el lenguaje mágico ritual. No sé si, déjame ver dónde lo puse. El lenguaje unificado funcional. La señal operacional absorbe los elementos usuales, ¿no? La existencia de elementos usuales. Señala los contenidos. Sí. Bueno, ahorita que lo encuentre lo comentamos. Bueno. Perdón, no había visto. Rox, tú tienes la mano levantada y después Rodrigo. Bueno, un poquito de lo que decía Pau de los mensajes, o sea, creo que la publicidad es bastante directa en ese sentido,
pero también hay como mensajes que se pasan entre generaciones. No es como que haya una publicidad, pero por ejemplo, esto del mensaje totalitario que se repite varias veces, me suena al sueño americano. O sea, es algo que muchas personas aspiran, independientemente de la clase social. Yo creo que es algo a lo que aspiran porque consideran que es una forma de progreso. Y creo que ese mensaje se desvirtúa mucho a la hora de llevarlo a la realidad, ¿no? Estas personas que son maltratadas, explotadas, que son tratados como migrantes que no quieren, no son bienvenidos y que no muestra la otra cara de la moneda la problemática a la hora de llegar allá. Obviamente, entre más estatus, pues tienes menos dificultades, pero creo que es igual aspirar a un Estados Unidos que es ultracapitalista y que simplemente replica estas condiciones en donde solo algunos pueden llegar al sueño americano, porque se lo merecen y porque trabajaron muy duro para ello. Rodrigo. Sí, ¿me escuchan? Ok. Bueno, sí, sí me costó un poco de entender el capítulo porque sí veo que viene medio orientado a la industria de la publicidad de los 50s y 60s de Estados Unidos, en esto como de la era atómica en la que se construyó mucho, ¿no? De lo que decían del marketing y eso. Y también como realmente habla de otro idioma, también está un poco complicado porque habla, por ejemplo, de la parte de cómo unen conceptos, bueno, unen diferentes conceptos, los unifican mediante guiones, ¿no? Visibles o no. Entonces aquí pues no creo que sea tan claro en español ese tipo de lenguaje, pero bueno, sobre ese tipo de lenguaje que le llama como que es un lenguaje cerrado, veo que bueno, dice que las cosas se nombran de acuerdo a su función, ¿no? Entonces, de ahí lo relaciona con la racionalidad operacional que viene desde la parte de la ilustración. Y eso lo que hace, pues, es que, aparte de nombrar una cosa, la ata a un solo tipo de funcionalidad, ¿no? O solamente una manera de usarla. Así que ya te restringe el pensar, ¿no? Otro tipo de usos que les puedes dar a las cosas. Y bueno, lo pone como un lenguaje anticrítico y antidialéctico que absorbe los elementos trascendentes, o sea, los elementos que podrían hacer que pasemos como a otro periodo histórico o algo así, y también a los elementos oposicionales de la razón, ¿no? De la razón en los términos de la ilustración. Así que, pues sí veo, bueno, entonces por eso llega con esto de que que ya se usa como un instrumento de control, ¿no? Un instrumento de control aunque no transmite órdenes, sino aunque solamente transmite información. Y por eso lo que decías de que no importa si te lo crees o no el mensaje, tú lo validas, ¿no? Con tus actos de compra, de decisión y todo esto, ¿no? Sí, entonces, pues sí veo que también me habla como de esto del lenguaje de la publicidad que se va unificando con el lenguaje de la política, ¿no? Y eso pues es muy claro, ¿no? Desde los 80s con Reagan y aquí en México con lo de Fox, todo eso, ¿no? En cómo son ese tipo de formas de construir eh, oraciones y la sintaxis que menciona, en la que ¿cómo se llama? El sujeto pierde su sustancia y solamente es funcional al predicado. Entonces opera, ¿no? Ajá, y después de eso, pues también veo que está el otro tema de que habla de cómo ¿cómo se llama? Esta racionalidad, que le llama, que es como una racionalidad de la sociedad burguesa que anula el pasado y lo anula dejándolo como un residuo irracional, ¿no? O sea, y eso se ve muy claramente con Hegel, ¿no?
con la parte de Hegel de, que menciona al principio, ¿no? De todo lo real es racional, que en el que ya constriñe el mundo a la racionalidad humana, ¿no? Ya un cierto tipo de racionalidad europea de ese momento, y también a la historia como la pone él, ¿no? En la que arman una historia en la que la Edad Media pues es anulada, ¿no? 100.000 años de historia de europea de ellos, la anulan, ¿no? Porque es justamente el régimen que querían quitar, y porque no les es funcional a los fines, ¿no? De esa época. Así que así veo que hace como una reivindicación, ¿no? De esto de que la mediación del pasado en el presente es lo que descubre los factores que determinan la forma de vida, ¿no? Y ahí también pone, creo que determinan la parte de amo y esclavo, ¿no? Sí, justo está, bueno, mencionaste varias cosas y voy a tratar de comentarlas. La primera es que creo que es, bueno, voy a comentar cómo lo entendí yo, que es esta conexión entre, por ejemplo, pasivo-agresivo, ¿no? Que es pasivo guión agresivo. Y justamente estas conjunciones, a mi entender, es que tienen un, digo, o sea, no necesariamente el pasivo-agresivo, sino ese era simplemente un ejemplo, pero hay conceptos dentro de la economía o dentro de diferentes aspectos políticos y mercadotécnicos que hacen estas conjunciones, pueden ser gramaticales o pueden ser eh, no gramaticales, pero que muestran esta contradicción dentro de los mismos términos. El tema es que esta contradicción entre los mismos términos lo que está haciendo es abarcando el bueno y el malo. Entonces, cuando tienes esta contradicción entre el bueno y el malo, haciendo el ejemplo del pasivo agresivo, entonces tienes el pasivo agresivo en uno solo. Entonces, ya es muy difícil que tú digas, bueno, yo doy la opción del pasivo porque ya está en el pasivo agresivo. O dices, doy la opción del agresivo, no, ya es que ya está en el pasivo agresivo. Ya no hay un opuesto, ¿no? Al hacer esta conjunción que abarca los dos, ya no hay un opuesto y entonces ya no hay esta fuerza negativa transformadora, ¿no? En el entendido de tal vez el proceso dialéctico, que como lo platicamos, viene también en el materialismo histórico, es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y en este caso, al ser una conjunción que trae la contradicción aquí, ya no hay un opuesto, y al ya no haber un opuesto, ya no hay este proceso dialéctico para avanzar a una sociedad diferente, a opciones diferentes, algo mejor, ¿no? Bueno, así lo entendí Sí, yo. Ajá. sí, sé como que se blinda, ¿no? Así mismo el concepto, pero porque yo diferenciaría tal vez un poco en lo que, porque está la parte como gramatical que decía, pero también viene lo que decías de mágico ritual, creo que se refiere, pero a la parte de cómo se crean los conceptos. Y pone, ajá, que los conceptos, pues, son como con lo que diferencias, ¿no? Las cosas, pero aquí lo que hacen es que, ajá, como abarcan todo, se hace una tautología, ¿no? Y para refutarla es muy difícil, ¿no? Sí, exactamente. Eh, no sé si está claro lo que es la tautología. Yo me acuerdo, creo que lo platicábamos, Rox. ¿Tú te acuerdas de la explicación de la tautología? ¿No? Bueno, como no te escucho. ¿Qué? sea, la repetición de innecesaria de un pensamiento usando mismas o similares palabras y por tanto no avanza en información. O sea, la misma puerca pero revolcada. Ana, tienes la mano levantada. Ay, ¿me dijiste? ¿Ya puedo participar? Sí.
Miren que a mí me llamó la atención esto que entendí que va en relación a lo que al inicio comentó Mariana, que cuando uno tiene un poco más de dinero, que cubres las necesidades básicas y te sobra un poco más, y hacemos un poco de despilfarro en necesidades no primarias, que es una forma de hacernos sentir que tenemos un mejor bienestar, ¿no? Pero que es engañoso, o sea, el sistema justamente hace eso, ¿no? Hacer sentir que tienes, pues, en vez de un zapato, pues, tres pares, ¿no? Y así. Y es como una sensación de felicidad, pero falsa. Y que también los negocios se identifican con el poder nacional, la prosperidad, eh, o sea, como que no hay esa separación del comercio, la política y demás, como que todo está unido de tal manera que utilizan un lenguaje que ocasiona que sea una comunicación de carácter hipnótico. Lo que tú decías, ¿no? O sea, como que ponen adjetivos que anulan el primero y sobresale el segundo, ¿no? Así como, este, pues me impresionó y me puso así como hasta de malas de, pues, cómo nos trata, ¿no? Y funciona. Y esto que decías, José, al principio de, esto es especialmente para ti, tú que eres el mejor. Pareciera que ese tipo de estrategia también lo utilizan, por ejemplo, ahí donde venden el café de Starbucks, ¿no? Este, esa personalización que hacen, como que lo hacen a propósito para aumentar tu ego, ¿no? Y pensaba en esto que decías, que personalizan las cosas y tú te sientes identificado. Justo igual como lo que está mencionando Ana de personalizar, yo también lo asocié con algo que a veces nos hacen para sentir bien, como en el caso de Starbucks, o a veces para hacernos sentir culpables y desviar la atención a lo que realmente está causando un problema. Por ejemplo, el tema del calentamiento global es mucho de tú te tienes que bañar menos tiempo, usas menos el coche, tienes que usar menos el coche, no uses popotes, que digo, al final sí debemos de tener conciencia todos, pero desvía la atención en lo que en realidad es el problema, ¿no? O sea que el país que más contamina, creo más del 60% de emisiones de CO2 es Estados Unidos, o que menos del 10% de la población que es más rica son los que generan mayores emisiones de CO2, ¿no? Entonces, eso hace que tú te sientas culpable y responsable, que mucho más de algo que realmente no vas a cambiar solo con bañarte 5 minutos en vez de 10, ¿no? O que no uses el coche más que una vez a la semana. Son cambios que son muy pequeños y que se ha demostrado que no van a ser el cambio significativo que se necesita, sino más bien estas empresas deben de cambiar sus políticas para que las emisiones de CO2 se vayan mitigando. Entonces, es como un ejemplo de que sí puede ser para satisfacer, pero también para culpabilizarnos más allá de buscar solucionar, porque no es negocio, ¿no? O sea, vamos a ser sustentables hasta que sea negocio. Pero una vez que eso no sea el negocio, entonces vamos a cuidar que las utilidades se sigan dando. Entonces, creo que hacia allá va un poco el tema de sustentabilidad, que mientras sea negocio va a funcionar, pero una vez que lo deje de ser, los culpables son los individuos, más allá de ver quién realmente está ocasionando esto. Y pues lo que decía José me impactó. Miren, les voy a leer una parte del párrafo que dije, pero ¿cómo puede hacer esto la comunicación? ¿No? Dice, que dice la estructura
La estructura como de las frases es indivisible e inmutable, que en su natural inocencia e inmediatez abruma la mente del lector. La estructura no deja espacio para la distinción, desarrollo y diferenciación del significado. Se mueve y vive solo como una totalidad, dominado por estas imágenes personalizadas e hipnóticas. El artículo puede proceder a dar incluso información esencial. Impresionante, ¿no? ¿Cómo pueden manejar una información que te bloquee tu mente? Justo, como a través de la saturación, ¿no? Y de la incomprensión de estas incongruencias, termina teniendo un efecto este concepto que fue hecho para algo en específico, ¿no? No es un error, es algo que está hecho específicamente para que poco a poco a través del golpeteo comiences a pensar de esta forma, ¿no? Es y justamente también hace una referencia al lenguaje funcional. Voy a leerlo y lo platicamos. Bueno, que me parece interesante. Dice, el lenguaje funcional es un lenguaje radicalmente antihistórico. La racionalidad operacional tiene poco espacio y poco empleo para la razón histórica. Y luego dice, es esta lucha contra la historia parte de la lucha contra una dimensión de la mente en la que las facultades y fuerzas centrífugas pueden desarrollarse al ser estas facultades y fuerzas capaces de impedir la total coordinación del individuo en la sociedad. O sea, ¿qué está diciendo? Que si estas fuerzas, o sea, que si este pelearse con el pasado es el apartar esta parte del cerebro que te da la posibilidad de pensar en alternativas, y no solamente en alternativas, sino en, bueno, es que dice, o sea, en generar estas fuerzas centrífugas para desarrollarse, para tener la facultad de coordinar al individuo dentro de la sociedad, ¿no? Luego termina diciendo, el recuerdo del pasado puede dar lugar a peligrosos descubrimientos y la sociedad establecida parece tener aprehensión con respecto al contenido subversivo de la memoria. Aquí es algo muy importante que justamente estando en el mes patrio, a mí me llamó mucho la atención y justo lo platicaba yo con Rox cuando estábamos leyendo, porque como mexicanos, no sé si se han dado cuenta, pero ha habido, y probablemente en diferentes sectores con más intensidad que en otros, una campaña de quitarle lo heroico a muchos personajes de la historia mexicana, ¿no? Y un ejemplo claro es el tema de los niños héroes, por ejemplo, ¿no? eh, Poner en cuestionamiento el heroísmo de estos niños héroes. Hay infinidad si uno busca cuál es la historia de los niños héroes, hay infinidad de artículos de revistas, hasta de una revista que es Magazine Ad o AD, no sé cómo se pronuncie, que habla sobre los niños héroes, Forbes hablando sobre los niños héroes, diferentes artículos hablando sobre si eran o no heroicos los niños héroes y muchas veces poniéndolo en cuestionamiento. Si uno profundiza en la investigación, puede encontrar también artículos de la UNAM, de diferentes instituciones que hablan de que sí hubo un acto de heroísmo por parte de estos niños. Y la pregunta sería, ¿cuál es esta necesidad o por qué se da esta lucha contra la identidad o contra este legado histórico, ¿no? Y es Marcuse el que nos lo menciona en esta parte, ¿no? Diciendo que es este lenguaje radical antihistórico el que afecta la racionalidad y la posibilidad del individuo de buscar otras alternativas, ¿no? Y tiene que ver también claramente con la identidad que uno tiene. Pero creo que es
pues una invitación a conocer más la historia, a conocer más, yo creo que conocer la historia y también poner en tela de juicio este mensaje que busca desmitificar a los héroes, o desmitificar ciertas, pues sí, ciertas cosas que dan identidad al mexicano, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos, si les parece bien o si no tienen algún otro comentario, al, al subtítulo 2 que habla sobre, bueno, es en busca de la administración total, ¿no? Oye, Tiene José, una... Ah, dime, Ana. antes de pasar al siguiente, fíjate que ahora que leí este capítulo, eh, entendí por qué, yo me preguntaba, pero ¿por qué la gente vota por algún un personaje que hizo esto y hizo aquello? Pues porque lo que acabas de leer, ¿no? Porque manejan un mensaje que hace que borremos la historia, ¿no? O lo Sí. estoy malinterpretando. No, yo lo entiendo igual. Otro ejemplo, no sé si conocen, y perdón que saque muchos ejemplos, pues del tema, pues no sé, de coyuntura tal vez política o tal vez social, ¿no? Pero no sé si han escuchado los mensajes de Milei. Milei, pues ahora creo que precandidato de Argentina, de la derecha fascista, hablando, por ejemplo, sobre la herencia, ¿no? Y justo menciona que la herencia es algo que, pues, que está correcto y que la herencia es algo que se debe de mantener y que la justicia social, no sé qué, y aquí también quiero que sepan que tienen el espacio para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con el concepto de justicia social o estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo que dice mi ley es que la justicia social es básicamente envidia y que la justicia social es un pecado. Y entonces es muy interesante y yo los invito a ver los discursos que tiene Milei porque justamente aplica lo que menciona Marcus de esta racionalidad de hacer ciertos silogismos. Lo que son los silogismos son conexiones racionales, ¿no? O sea, decir, si como por ejemplo, si no, es que quiero dar un ejemplo de silogismo. Ah, si el león tiene cuatro patas y... Bueno, ahorita lo busco, pero es algo así como, si el león tiene cuatro patas y es un mamífero, entonces todos los mamíferos tienen cuatro patas, ¿no? Es un tipo de silogismo barato, ¿no? O sea, obviamente no está especialmente estructurado, pero esa es la idea del silogismo, una cadena racional. Entonces, Milei hace una cadena racional abogando por esta racionalidad o supuesta racionalidad, pero de pronto tiene giros históricos raros, como el decir que la justicia social está basada en la envidia y que la herencia pues es algo que se debe de mantener. Cuando pues si uno revisa en la historia y igual es una invitación en la historia de cómo se generan las riquezas, no solamente en México, sino a lo largo del mundo, podemos ver que es a través, la mayoría de las veces, de cierto tipo de despojo, de un sistema capitalista, de un sistema de explotación, y si no es de explotación, entonces es de, pues de un modelo de negocio que tal vez está basado en no pagarle lo justo a los trabajadores y diferentes situaciones, ¿no? Pero justamente la mayoría, o si no es que todas las riquezas y las riquezas más grandes, tienen ese origen. Entonces, el decir que la justicia social es envidia y el decir que la herencia es lo justo, eh, es un giro que, no, que está exhibido en lo que nos comenta Marcus, ¿no? O bueno, a mí me hace sentido, no sé cómo lo ven ustedes. Verá. Bueno, yo estaba viendo unos reportajes acerca de
los hombres más ricos de México, ¿no? Entonces, ahorita que estabas hablando cómo se amasan grandes fortunas, me impresionó mucho porque de entre todas las formas que tú dijiste no estaba la de los políticos corruptos, empresarios que hacen una serie de convenios a su favor con el gobierno, un poco como desviar recursos de CONACYT a Kimberly Clark para que haga investigación de cómo mejorar la producción de pañales, ¿no? Por ejemplo. Y están despojando exactamente a la esfera realmente científica de CONACYT de recursos para hacer desarrollos tecnológicos que pueden ver por el bien del país y no por el bien de una empresa como que Kimberly Clark, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, el negocio de las farmacéuticas que abastecen al sector oficial como ISSSTE, como IMSS, que tienen contratos en el sector público favoreciendo a los privados, ¿no? Y resulta de que de esas conexiones corruptas se despoja y se dispone del erario, del presupuesto de una nación para generar y amasar fortunas privadas, como la que ha tenido Salinas Pliego, ¿no? Fundadas en la corrupción en la política, pero cuando empresarios entran a la política, ya sea directamente o coludiendo a políticos con una mordida, pero que finalmente hay empresarios ahí que evaden el fisco, que compran empresas regaladas, en fin, ¿no? Esa forma de amasar. Hablabas del discurso de Milei. Yo estaba oyendo un análisis que hacían del discurso ganador de esta Xóchitl Gálvez, ¿no? Y de repente se da el juego del lenguaje, ¿no? De tomar frases ganadoras, digámoslo así, de discursos de López Obrador que las expropia Xóchitl Gálvez en su discurso y habla de la esperanza y habla del sueño mexicano. Entonces de repente dices, si tú empiezas a buscar el origen de esas frases, que las presenta como propias y ahora y actuales, y además para derrocar al gobernante autócrata, resulta de que son parte del discurso de hace una década, ¿no? Finalmente, ese es el juego, ¿no? De estos conceptos y de este uso de las palabras. Gracias. Sí, totalmente. Y bueno, o sea, pasando al capítulo, al subcapítulo en busca de la administración total, presenta algo muy interesante que, bueno, no sé, me imagino que Rox también tiene bastantes comentarios, pero voy a leer lo que yo escribí sobre esto y lo platicamos. Es justamente la relación del trabajo y el trabajador, ¿no? Y dice, la declaración directa establece una relación concreta entre el caso particular y la totalidad de la que es un caso. Perdón, voy a dejar de ser un poco abstracto. Lo que plantea aquí es que digamos que el conjunto de los trabajadores se quejan por las condiciones de trabajo. Puede ser la condición salarial, puede ser las horas de trabajo, puede ser las herramientas, diferentes cosas, ¿no? Y el enunciado que hace un trabajador es, el salario es bajo. Lo interesante, y es interesante porque la realidad, y lo comentaba con Rox, yo soy administrador, bueno, yo estudié administración en la UNAM, ¿no? Entonces, como administrador de la UNAM, la forma en la que uno ha enseñado a resolver los problemas es justamente ir a lo específico. Y lo que dice Marcus es, al ir a esto específico, uno se da cuenta que el trabajador dice,
el salario no me alcanza o el salario es bajo porque en realidad tiene una necesidad muy específica en ese momento de su vida por la que le es insuficiente el salario bajo que está teniendo, ¿no? Y entonces cambia este discurso y la empresa lo que hace es traducir este mensaje general del trabajador de el salario es bajo a decir, ah, bueno, es que a Juan le parece bajo el salario actual que él tiene porque su esposa se enfermó y como no tiene seguro, entonces no le alcanza para pagar. Entonces, demos un seguro. No incrementemos el salario, muchachos. Demos un seguro y veamos, ¿no? Y así, poco a poco van cubriendo esas pequeñas especificaciones y entonces el trabajador, o sea, y lo tramposo es que le hacen pensar al trabajador que es su culpa, que en realidad el salario no está tan mal. El tema es que pues está pasando por esta situación y pues es una situación que obviamente no le va a alcanzar el salario, ¿no? Y entonces hacen racional esta injusticia del salario que no te alcanza para cubrir una eventualidad de este estilo, como es la salud, ¿no? O como querer tener recreación o diferentes cosas, ¿no? Y el trabajador, o sea, imagínense ustedes eh, ponerse con toda esta estructura racional contra el razonamiento de pues una persona que es obrero, ¿no? Y que pues, no necesariamente tiene que saber de sociología y tiene que leer este libro para entender que todo el racional que te están haciendo es tramposo y que, y que lo específico que te están diciendo está invalidando el mensaje general como colectivo de decir el salario es bajo. Entonces, es algo muy interesante. Veo que varios levantaron la mano, entonces comienzo con Rodrigo. Ah, sí, sobre eso, sí, se me hace como interesante que, este, veo, bueno, aquí habla antes de eso, lo aparte de como lo del concepto, ¿no? Que, que dice que el concepto nunca denota una cosa particular, concreta. Si es siempre abstracto y general, lo es porque el concepto abarca algo más y diferente que una cosa particular, alguna condición o relación universal que es esencial a la cosa particular, que determina la forma en la que aparece como objeto concreto de la experiencia. Y aquí lo que yo veo es que como que está haciendo una acometida el uso que se le ha dado ahora a lo de la navaja de Occam, en la que tú intentas, bueno, dice, en la que niega que haya universales y vas hacia los eventos específicos, ¿no? Así que, sí se me hace como, medio fuerte, ¿no? Esa cometida que hace, porque pues bajo ella está también fundamentada la ciencia, ¿no? En cómo se fundamentan, los experimentos y todo eso, en los que vas caso por caso. Sí, se me hace medio, sí, está medio aventurado luego, ¿no? Pero también, pues veo que va a paralelo con lo que decía antes, ¿no? De que es como una forma de pensar en la que nos han instruido y en la que las relaciones inmediatas es lo que interesa, ¿no? No, no las relaciones, por ejemplo, aquí potenciales que hablan, ¿no? Y conceptos universales que ya estamos eliminando y que nada más todo va en función al aquí y ahora. Claro, no, o sea, yo no estoy tan al 100% familiarizado con el concepto de la navaja de Occam. Entiendo que es la primicia de, en muchas situaciones, la respuesta más sencilla suele ser la correcta, Bueno, ¿no? esa es la como simplificación de Sherlock Holmes, ¿no? Pero Ajá, es como de que tomes es como más bien es como que algo así como la explicación que probablemente sea la correcta, es la que utiliza menos identidades metafísicas, porque también viene de esta tendencia, ¿no? A eliminar la metafísica, eliminar los universales, eliminar
las como generalizaciones e irse a eventos específicos para resolver un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que decías, pues en el caso que decías de cómo pretendían en el ejemplificar que iban a resolver un problema, pues lo que haría Sherlock Holmes eso, ¿no? Es agarras el asunto y te vas a una explicación que no tenga que ver con el salario es bajo porque hay alguien oprimido, que sería como una identidad metafísica, ¿no? Sino que te vas a algo concreto, ¿no? Algo lo más, ¿cómo se llama? Algo más, simple, ¿no? Claro, y justo ahí, o sea, es importante lo que dices, ¿no? O sea, invalidas el racional, o sea, porque la realidad es que sí hay un racional general, ¿no? O sea, sí hay un racional general y es esta metodología la que trata de, bueno, a mi parecer, ¿no? Obviamente no lo quiero hacer general, pero a mi parecer es esta metodología con un fin específico, o sea, con una pues sí, con un fin específico, con intereses específicos, los que la aplican y termina invalidando ciertos derechos universales, ciertas situaciones generalizadas, ¿no? Tú, Rox. Justo esta parte a mí me hizo pensar mucho en la ética y moral que enseñan en las carreras. Yo estudié ingeniería industrial y básicamente era encontrar la causa raíz de las cosas y justamente era buscar las particularidades que hacían que las cosas no funcionaran. Entonces había una metodología que se llama los 5 porqués. Entonces hacía 5 preguntas, 5 veces la pregunta por qué, y eso te llevaba a la causa raíz y de ahí hacías la solución. Y creo que, o sea, digamos en términos funcionales funciona, pero cuando implica gente, creo que te metes en aspectos incluso hasta éticos y morales, y yo considero que no se refuerza tanto el tema del impacto social a través de la ética y la moral, las repercusiones de lo que aprendemos en nuestras carreras, ¿no? Simplemente yo trabajaba en una planta en donde tenía que estandarizar el proceso de la línea de producción, del personal de la línea de producción, y era encontrar los errores que ellos tenían, más no cuestionar realmente la línea de producción como tal, ¿no? O sea, la maquinaria, ¿no? Era qué están haciendo ellos en sus particularidades que no estamos logrando tener altos niveles de calidad, ¿no? Entonces era como exigir y poner el dedo ahí más allá de encontrar soluciones que fueran beneficiosas para los empleados. Entonces creo que sí, el enfoque ético ha estado como muy abandonado, no solo en la ingeniería, sino en muchas carreras, que al final nos da esta perspectiva de que estas particularidades no pueden ser la norma, ¿no? O sea, no podemos quitar de vista lo que realmente está sucediendo. Igual, otro ejemplo de una empresa que hizo una encuesta infinita con preguntas muy específicas porque la gente se quejaba del balance de vida y trabajo y al final resultó que la gente no sabía manejar su energía e hicieron un curso para que aprendieras a manejar tu energía. Entonces, y se vuelve hasta irónico, ¿no? O sea, cómo el manejo de la energía es el problema real, pero no hablemos de las horas ni del exceso de trabajo, ¿no? Eso no es el verdadero problema. Muy interesante, Rox. Ahorita tengo una analogía que quiero compartir con ustedes, pero primero tú, Pau. Ay, perdón, que justo iba a decir que siento que las oficinas como más modernas y como, digamos, aspiracionales en el mundo como corporativo son como las más cómodas. Pero, o sea, no sé, a veces pienso como en Google o Apple o empresas así como muy grandes, que es como, go trabajar ahí, pero la realidad es que como que hacen espacios más cómodos para que estés más tiempo dentro de, o sea, en lugar de recortar las horas y, ok, que la gente trabaje tanto tiempo productivo y pueda ir y hacer, o sea, ir a hacer lo que quiera, como que las empresas prefieren tenerte ahí más tiempo y decir, ay, perdón,
Y decir como, pues puedes, o sea, estar tranquilo aquí, no tienes por qué irte a tu casa. Y siento también que pasa un poco como con el gobierno, o sea, de que muchas veces hay como mucho desempleo y prefieren como dar dinero a ciertas personas, o sea, cierto grupo de personas que se está quejando, no sé, madres solteras. Entonces les vamos a dar dinero y es como, no, a ver, o sea, la raíz de esto es el desempleo, entonces estás como poniendo un curita en una herida gigante, a veces siento. Sí, claro. O sea, y ahí es muy importante justo justo por eso es importante entender la metafísica, tal vez, si lo quieren ver así, o el análisis teórico de por qué se hacen las cosas, ¿no? Porque la analogía que yo les quería compartir, que pensé es, nosotros tenemos una señora que viene a ayudarnos con la limpieza, con el quehacer, ¿no? La señora vive a a casi 3 horas de distancia, ¿no? Y imaginemos que la señora llega y se desmaya. Y entonces, haciendo esta metodología de los porqués, comenzamos a decir por qué se desmayó. Bueno, pues es que tuvo que, este, no desayunó. ¿Y por qué no desayunó? Bueno, no desayunó porque pues, no se paró temprano y no alcanzó a hacer desayuno para ella. ¿Y por qué no alcanzó a hacer desayuno para ella? Bueno, pues porque el día anterior pues se durmió tarde por estar ayudándole a sus hijos con las tareas. ¿Y por qué le tuvo que ayudar con las tareas? Bueno, pues porque la escuela deja muchas tareas, ¿no? Y a lo que voy es que la responsabilidad entonces no cae en el patrón, no cae en el sueldo que tiene, no cae en la distancia que tiene que recorrer, no cae, o sea, nadie es responsable más que ella misma de no haber desayunado, ¿no? Y entonces es un análisis bastante tramposo porque la persona que tiene que hacer todo este traslado, que tal vez no recibe un salario justo, que tal vez no tiene las condiciones materiales para poder escoger algo mejor, recibe la culpa por no poder soportar estas condiciones de trabajo y es ella la responsable, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo solucionamos, no? Tal vez sí, para mí sí el primer punto podría ser mejorar las condiciones materiales, pero entender que eso no es lo único, ¿no? O sea, obviamente se tienen que hacer muchas otras cosas y no asumir que ese es o sea, que el problema es, por ejemplo, que la gente es floja, ¿no? Que eso es un argumento este, muy común, que la gente es floja o asumir que la gente cuando pide justicia social, por ejemplo, tal vez esta señora puede pedir justicia social, es que es envidiosa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo pide? Lo pide porque me envidia, porque yo sí trabajé duro y yo sí tengo dinero para pagar a una señora de la salud, ¿no? Entonces, son estos análisis tramposos que ahora imagínense que yo le digo a la señora, que la señora de la salud me dice, es que no me paga lo suficiente. Y yo le digo, no, señora, hagamos el análisis, hagamos el estudio. Y realmente es porque no desayunó usted, no porque el sueldo no le fuera suficiente. O es porque, o sea, y podemos hacer esta analogía con muchas cosas, ¿no? Pero para mí lo que me pareció más interesante es este cuestionamiento que no lo había escuchado antes, que hace Marcuse a la metodología que se utiliza y que aparte es la metodología que también yo conozco, ¿no? Que es la metodología que tal vez a muchos nos enseñan y que tendríamos, o sea, y el dilema es que tendríamos que pensar en qué estamos, en estas metodologías que son eficientes para quién son eficientes, ¿no? ¿A quién realmente benefician estas metodologías? Y si al final la interpretación de estas metodologías es correcta o es otra vez una respuesta dentro de una burbuja que está fuera de lo que realmente es de la realidad, ¿no? Fuera de la realidad. Entonces, pues sí, ese era lo que yo tenía de estos capítulos. No sé si alguien más tenga algún comentario, algo que les haya llamado adicional la atención. La verdad es que
creo que sí, aunque tenían ciertos términos, hablaban de un tema del sujeto, del adjetivo, de estas cosas tal vez un poco, pues, gramaticales teóricas, podría ser. Creo que al ser algo que vivimos y que estamos muy en contacto, es mucho más fácil entenderlo y un poco más digerible. Por lo menos para mí fue más digerible que otros, que otros capítulos, ¿no? Este, bueno, pues si no tienen más comentarios, dudas, preguntas, opiniones, pues creo que podemos terminar la sesión. Rox, ¿tú tienes algo más? ¿No? Bueno, pues pues muchas gracias a todos por su tiempo. Les mando mañana los siguientes capítulos. Ya realmente nos queda poco, pues yo pensaría que son 3 sesiones más, tal vez. Y ya podemos comenzar a platicar sobre bueno, no sé si están dentro de sus posibilidades, dentro de sus tiempos. Generalmente nos gusta hacer un evento de cierre de libro, ¿no? Un evento, entiéndase como un lugar donde nos reunimos, nos conocemos en persona, compartimos pues una comida o una cena y pues platicamos, ¿no? Entonces, ya probablemente tal vez en la siguiente sesión podamos platicar un poquito más de eso, de tiempos, de oportunidades y todo eso. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo y que tengan buena noche. Hasta luego. Bye. Igualmente, Gracias. adiós. Bye. Bye.